y que a veces es una palabra que se divide, está compuesta en dos. Entonces me recordaba, entonces yo buscaba la palabra decidir. Dice que viene del latín decidere, que está compuesto por el prefijo significa separación. Dice, y el verbo caedere, que significa cortar. Entonces dice, decidir es separar cortando. Entonces dice, sí, ahí va en el más adelante, en la misma explicación de la palabra, decía que tomar una decisión es decidir lo que vamos a cortar y dejar de lado. Entonces me llamaba eso la atención de la palabra decidir, ¿verdad? Que es separar cortando, que es tener un carácter y dejar, hay cosas que duelen, porque duelen y no es fácil, pero que tenemos que cortar y dejar a un lado. Esa es una decisión, de que decimos, Señor, hasta aquí esto, hasta aquí lo que venía a mi vida, lo que, o sea cual sea la circunstancia, la situación, y cortar y tomar esa decisión y levantarse, así como lo hizo Noemí, que él se levantó, escuchó y salió. Dice, porque no solo vamos a tomar una decisión y vamos a seguir en el mismo lugar y vamos a decir, Señor, yo hasta aquí ya no voy a hacer esto, pero sigo en el mismo lugar. Entonces, no, sino que vemos a esta mujer de que vino, se levantó porque escuchó y dice, salió del lugar donde estaba. Me llama mucho la atención porque dice de que ella vivió 10 años en Moab. Y yo me ponía a pensar y digo, 10 años, pero a pesar de todo eso, en los versículos más adelante, vemos a una Noemí que sí, más adelante dicen, llámenme Mara, porque el Señor me ha marcado, el Señor esto. Pero a pesar de eso, vemos cómo instruye a Ruth. Entonces, y vemos al final de todo eso, cómo pues, es redimido. Entonces yo me ponía a pensar y decía, Señor, Noemí estuvo 10 años en medio de ese lugar, pero puedo creer que se mantuvo, que había el temor del Señor en su corazón, que pasó todo lo que pasó, vinieron cosas, pero que Noemí, que la palabra estaba ahí. Entonces eso a mí me da la fe y eso quiero transmitirte, amado pueblo, a ese pueblo que quizás está batallando, porque vienen esas batallas, vienen esas luchas, a ese pueblo que dice, Señor, pero yo te fallo, yo vuelvo a hacer esto. Entonces venimos y decimos eso, yo te fallo, vuelvo a hacer esto, pero Señor, yo no soy digno, entonces yo puedo creer que la palabra esa va a dar su fruto, que esa palabra que escuchamos, que esa palabra que ese joven, esa jovencita escuchó, esa palabra está ahí y que va a dar su fruto a su tiempo, porque va a hacer esa obra en ese corazón, va a hacerlo volver a su tiempo. Entonces, yo me preguntaba, ¿verdad? Estudiando, leyendo, me preguntaba, y perdone porque si veo mucho acá, pero aquí puse unos apuntes y dijo, aquí a veces uno se pone nerviosa, entonces tengan misericordia de mí. Entonces yo le preguntaba al Señor, o me pregunto en esta tarde, porque le pregunté al Señor en lo que estaba, pero me pregunto acá, que cuál es nuestra actitud que nosotros tomamos delante de las dificultades. Dice, ante los problemas que vengan, ante las adversidades, dice, si nos amargamos, dice, si amargamos a los nuestros, y déjeme responder, bueno, por mí, porque pues, como nos han dicho, siempre empieza por uno, y muchas veces sí, muchas veces la circunstancia que pasamos o lo que viene a nuestras vidas, a veces ¿qué hay en nuestros labios? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de sus beneficios, nos olvidamos de todo las promesas que Él nos ha dado en nuestra vida.
muchas veces, ¿verdad? Nosotros como hijas de Dios, ¿verdad? Podemos caer en esos estados de amargura, de abatimiento, de desesperanza, de derrota, ¿verdad? Por diversas situaciones que llegan a nuestra vida. Ya sea pues por nuestros hijos, por nuestras familias, por la desobediencia, ¿verdad? Por nuestras malas decisiones también. Porque pues también a veces nosotros tomamos decisiones, no le consultamos al Señor y creemos pues que es para nuestro bien, que todo va a estar bien, así como pues cuando tenemos nuestros padres o cuando estábamos con nuestros padres en casa, nuestros padres pues nos aconsejaban por nuestro bien y nosotros pues, bueno, en mi caso, nunca prestaba atención al consejo, siempre decía no, que el concepto de muchos de nosotros en nuestra juventud, cuando estamos jóvenes, dice, no, porque ella ya pasó, o él ya pasó, o como él ya vivió, ella ya vivió, ahora no quiere que yo lo haga. Entonces, nuestros padres terrenales nos están librando de un dolor, pero nosotros no lo vemos, sino que no, solo tomamos nuestras decisiones y no les prestamos atención. Así lo mismo en esta tarde, pues quiero que me puedan entender, ¿verdad? De que acerca por ejemplo, la familia de Noemí, probablemente no consultaron al Señor, solo se movieron viendo la necesidad. Estaban en una casa pues donde el Señor pues los visitaba, y a dónde se fueron a meter, se fueron pues al pueblo a donde fueron a habitar. Y ese pues me ponía a pensar y digo, a veces nosotros como padres tomamos decisiones y digo, se nos olvidan nuestros hijos. Solo tomamos nuestras decisiones, vemos a nuestro bien, porque a mí me va a ir bien, porque yo voy a estar bien, y para mí parece bien, y para mí, y todo. Pero se nos olvidan nuestros hijos. A veces nos movemos y nos vamos sin decirle, Señor, ¿será que me va a ir bien? Señor, ese lugar estará bien. Y se nos olvida ante nuestros hijos. Entonces, por eso les digo, hermanos, a mí me llamó mucho la atención, como le digo, puede ver a ellos en muchos ángulos, porque esos dos personajes, o las esposas, los hijos, usted los puede ver de diferentes ángulos, pero por algo, por mi vida, por mi experiencia, el Señor me hacía ver a Noemí, y que en la condición que estaba, ella no se quedó ahí. Ella tomó una decisión, se levantó y salió. Entonces, permítame, quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. En el libro de Jeremías, como les mencionaba anteriormente, a nosotros en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, en el momento de que está ahí a veces que vienen las cosas por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Se nos olvidan muchas cosas. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, mire, dice en la Reina Valera, el Señor nos habla y nos dice, porque yo sé los planes, en la Reina Valera, perdón, hermanos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la Biblia de las Américas, el mismo capítulo y el versículo dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Como les decía al principio, amados hermanos, las promesas del Señor aquí están, pero en medio de la lucha, de lo que viene a nosotros, se nos olvida. Se nos olvida la palabra, se nos olvida la promesa del Señor.
Pero por eso le digo que me llamó la atención mucho Ruth, porque ella tomó una decisión. Puedo creer que no fue fácil, puedo creer lo que no fue fácil. Pudieron haber o vinieron muchos pensamientos a la mente de Noemí. Me imagino, déjenme pensar, algunos de ellos diciendo, ¿para qué vas a regresar? ¿Qué van a decir todos cuando te vean? Que saliste ahí con que te iba a ir bien y mira cómo vienes hoy, mira lo que te pasó. Pero yo me ponía a pensar a todo eso, ¿qué habrá pasado por la mente de Noemí en ese tiempo? Pero veo en la palabra que a Noemí no le importó eso. Noemí no le importó las críticas que podrían levantarse en contra de ella, ¿va? No le importó, pero sí me imagino que tuvo en su mente, ¿va? Esas batallas, como muchos de nosotros las tenemos. Cuando tomamos una decisión, la ejecutamos y nos va mal y nuestra mente está ahí batallando o en el Señor y fallamos y batallamos con nuestra mente. ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a mantenerte? ¿Para qué vas a congregarte? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué? Si mira lo que ya hiciste, si mira lo que pasó. Entonces son batallas que vienen a nuestra mente, pero en el nombre de Jesús, que nosotros podamos levantarnos, escuchar la voz del Señor, escuchar y tomar esas decisiones. Entonces, mira, a mí me llama la atención si gusta, acompáñame al libro de Ruth, capítulo 1, 19. Capítulo 1, versículo 19. En el libro de Ruth, me dice amén cuando ya se encuentren ahí. Amén. Yo traigo también la Biblia de las Américas, en el Ruth 1:19 dice: caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Mire cómo llegó Noemí. Y vemos que su nombre es dulzura. Pero ella sigue diciendo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que es amargura. Que dijo: me he llenado de amargura. Dijo: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y vemos también como ella dice: ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Amados hermanos, también pues me gustaría hacerles un hincapié acá de que muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué? El Señor es y ¿por qué lo otro? Pero muchas veces es por nosotros mismos. Entonces, porque nosotros no prestamos atención, nosotros no pedimos el consejo, la alianza. Y como se nos ha enseñado, y la palabra también lo dice, tendremos pues la cosecha. Entonces, y muchas veces decimos: Señor, ¿por qué, Señor? El Señor sabe, como leímos en Jeremías anteriormente, dice: yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti, que son de bienestar, no de calamidad. ¿Para qué? El Señor lo dice: para darte paz. Dice: pensamientos de paz y no de mal. Entonces, con todo esto, amados hermanos, amadas hermanas, lo que yo he querido llevarte es para recordarte de que Dios puede
traer esa restauración, esa alegría a nuestras vidas. Incluso en los tiempos de dolor, de amargura, vemos que Él es un Dios fiel y sus misericordias pues nunca se acaban. Que sea por lo que hayamos pasado, la condición en la que estemos, porque estamos en un caminar, estamos en un proceso, el Señor sigue haciendo su obra en nuestras vidas y dice que pues su obra la va a perfeccionar. Entonces el Señor, sea la condición en que hayamos caído, estemos pasando, la circunstancia, el Señor puede restituir todo, que en Él hay esperanza. Eso es lo que yo quiero en esta tarde, dejarte en tu corazón, de que en Él hay esperanza, pero también recalcarte en tu corazón de que también hay cosas que nosotros tenemos que tomar, porque sí, Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, sí, amén, pero también pues nosotros tenemos que tomar decisiones también, porque no vamos a esperar que el Señor haga todo tampoco. Nosotros también tenemos que tomar esas decisiones, también tenemos que levantarnos, también tenemos que salirnos de donde estemos. También el Señor en otro versículo más adelante dice de sus promesas que perduran por 1000 generaciones, pero en la palabra dice también, pero para los que me aman. Entonces también yo quiero dejarte eso en tu corazón, pero también de que también nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Entonces reconocer, ¿verdad? Esa es nuestra condición, reconocer que el enemigo, amadas hermanas, no nos engañe, que el enemigo no ponga, ¿verdad? en nuestra mente, ¿verdad? Esos pensamientos, que vengan esos pensamientos de derrota, que traiga esas acusaciones a nuestra mente, ¿verdad? Que traiga ese pasado a recordarnos. No, ¿por qué? Porque el Señor ya los perdonó. Sí, amén. Entonces, pero que también, como les decía, nosotros también. Mira, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Solo quiero recordarle este versículo, porque yo les mencionaba a ustedes de que el enemigo pues quiera venir a recordar ese pasado. Entonces solo quiero recordarles este versículo de los que está aquí en la palabra. Me dicen amén cuando se encuentren en Primera de Juan 1:19. Dice, en la versión dice Dios habla hoy. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, amados hermanos, que esos, porque van a venir, porque vienen esos momentos, dice que el enemigo quiere poner ¿por qué? ¿Por qué va a hacer esto? Ayer me llamaba mucho la atención la predicación de nuestro pastor. Me llama mucho la atención donde él decía de que el enemigo no quiere que se cumpla el deseo de Dios en nuestra vida, de que lo que Él quiere es que nosotros perdamos el enfoque verdadero que nosotros tenemos en esta tierra. Me llamaba mucho la atención esas palabras. Entonces, ¿y qué hace mucho pueblo? ¿Qué hacemos muchas hermanas? ¿Qué hacemos? Le prestamos atención o prestamos nuestro oído a veces a esos pensamientos. Entonces, en la palabra del Señor, miren, yo le voy a leer acá Isaías 43:1, que me llamó la atención porque decía yo, bueno, el enemigo viene, esos pensamientos y todo, pero miren lo que dice Isaías 43:1, dice, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. A mí me llamaba la atención eso, porque esta parte donde dice te he llamado por tu nombre y tú me perteneces, y podía ver la fidelidad de Dios,
de que a pesar de la infidelidad mía, a pesar de todo, Él dice, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y decía, Señor, cuán bueno eres tú. Sí, amén. Entonces, amadas hermanas, eso es lo que yo quiero en esta tarde. Nada más darte ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que sea cual sea la condición, de que el Señor está ahí. El Señor permanece fiel, el Señor está con sus brazos abiertos. Mire, le voy a leer, dice, mire, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Aquí también este versículo me llamaba mucho la atención, va el Señor siempre recordando sus maravillas, sus promesas, su palabra. Me dice amén cuando ya estén en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13, este versículo me llamaba mucho la atención porque dice la palabra, yo le voy a leer la versión de palabra de Dios para todos, y dice, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, la verdad que el mensaje decía, Señor, Dios, cuán bueno y cuán grande es tu misericordia. Y dice que si nosotros dejamos de ser fieles, Él sigue siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, por eso, amados hermanos, yo veía a esta mujer en la Biblia, de que se regresó a casa. Por eso cuando mi hermana oraba y decía, retornen a casa, a mí me hacía recordar muchas cosas. Y a pesar de que ella llegó y que decía, bueno, no me llamen más Noemí, llámenme Mar. Pero también me llamaba mucho la atención de que como Noemí vuelve de Moab y va con Ruth, su nuera, pues una moabita, que había crecido ahí con las costumbres, con las tradiciones. En unas partes dice de que los moabitas incitaban a los israelitas, ¿verdad?, a hacer el mal. Entonces, pero ver cómo Noemí influyó en la vida de Ruth también. Dice de que, bueno, en los versículos más adelante, dice de que ellas, miren, en la primera de Ruth, en el versículo 20, que lo que leímos hace un momento, en el versículo más adelante, en el 22, dice, así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Mírense el tiempo en que ella llegó. Y yo decía, ¿qué es la cebada? Entonces ella buscaba, ¿verdad?, la cebada, buscaba unas imágenes, ¿verdad?, cómo era la cebada. Y bueno, lo que les suelo compartirles un poco, dice que era una semilla de forma alargada, un cereal común y humilde, y que representaba las primicias de la cosecha, simbolizando un nuevo comienzo y la fidelidad de Dios. Entonces decía, me quedaba, decía, ¿en qué tiempo Noemí retornó a Judá? Entonces, yo la verdad, amados hermanos, a ese pueblo, a esas mujeres, a esas jovencitas, como les dije al principio, en un tiempo atrás yo le decía al Señor, causa también por mi desobediencia, pero yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué esto otro? Y que lo otro, Señor. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, el Señor, o hemos tenido nos ha tocado diferentes cosas en la vida, pero que cada uno de nosotros pues nos enseñamos unos a otros, ¿verdad?
lo que mi hermana, ella me puede dar el consejo de algo, mi hermano en otra área, y así para mí es como un complemento nosotros, ¿verdad? Entonces, y como le decía yo al Señor en aquel tiempo, y el Señor me decía, porque un día tú vas a conocer a alguien y tú le vas a decir que sí se puede. Entonces, amadas hermanas, ¿dónde te he querido llevar con todo esto? De que sea cual sea la condición, que sea en la que se encuentren, que no permitas que el enemigo venga a tu mente con esos pensamientos de engaño, de derrota, sino que recordemos que en la palabra, lo que leímos, dice el Señor, yo te he llamado por nombre y tú eres mío. Que no se nos olvide eso, que no se nos olviden las promesas del Señor. Yo quiero un poquito comentarle, porque me llamaba mucho la atención y por qué más o menos yo escogí, digamos, hablar de ellas dos. Entonces, porque me hacía como no verme, digamos, pero podía ver, digamos, y le voy a comentar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que ha sido las proclamas, ¿verdad?, en estos años, en el 24, en el 25. Entonces, en el año 2024, ¿verdad?, como muchos recordamos, ¿verdad?, fue el año de la recompensa. Entonces, en ese tiempo, hermanos, pues creo que para muchos es de ustedes el conocimiento, ¿verdad?, vinieron muchas cosas difíciles, o digamos, pues, para mi vida, para mi casa, para la familia. Entonces, en ese año, por eso yo les recuerdo decirle que el enemigo no los engañe con esos pensamientos, que sí hay que reconocer también y no quedarnos ahí, sino tomar esa decisión. Pero yo le decía al Señor, en ese año, decía, de las cosas que estaban sucediendo, y venía a mi mente, esos pensamientos, esas batallas, esa voz, y esas acusaciones. Entonces, y decía yo, que escuchaba voz y decía, bueno, la cosecha es por otro, y aquí y allá. Pero a pesar de todo eso, amados hermanos, solo quiero recordarte, y porque yo lo he visto en mi vida, de la fidelidad de Dios, que se ha mantenido fiel, su fidelidad, su amor, su cuidado, se ha mantenido fiel. Entonces, Él se ha seguido mostrando a nuestras vidas, a mi vida, Él se ha seguido mostrando. Entonces, eso es lo que yo quiero conversarte un poquito acerca de eso. Así como Noemí y Ruth tomaron esa decisión de regresar, me imagino, no fue fácil en ese momento, esas visitaciones, esos pensamientos, no fue fácil, pero tomaron esa decisión. Entonces, mire, si gusta, acompáñeme. Solo quiero, antes de continuar, que leamos el versículo 1:16, porque me llamó mucho la atención de decir que en ese momento que nosotros estamos pasando con nuestros hijos, ¿cómo hablamos? ¿Cómo es nuestra actitud? Que, bueno, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y en esta mente que batallamos cada día, ¿no? Pero, mire, acompáñenme a leer el primera de la Ruth, capítulo 1, versículo 16, permítame que es. Entonces, yo la verdad me quedaba pues impactada, porque Ruth le dice a Noemí, le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces, amadas hermanas, amados hermanos también, cómo nosotros podemos influir en esas personas que están alrededor nuestro. Cómo Ruth llegó a amar, a querer conocer de ese Dios de Noemí.
Continuando con lo que les mencionaba respecto a mi vida, ¿va? En el 2024 ¿va? Es el año de la recompensa, y a finales pues, del año, ¿no? del año 2024 yo le preguntaba al Señor, ¿va? Siempre Señor, y este año, Señor, ¿qué será la proclama, Señor? Este año fue esto, Señor, y pasó esto y esto. Y este año, Señor, ¿qué será? Entonces, yo le preguntaba al Señor, bueno, entonces, y bueno, y resulta que se daba el año y termina el año, estamos acá en la vigilia, nosotros compartiendo, y viendo la programación de Guatemala. Entonces, y el Señor va, bueno, ya comienza la hora que nuestro apóstol va a hacer la proclama. Y dice, bueno, de que el año, el 2025, pues el año del retorno. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero dejarles o transmitirles, ¿verdad? De que el Señor es fiel. Sí, amén. Y cuando yo vi eso del año del retorno, yo me quedé como diciendo, Señor, tú estás viendo mi situación, y el Señor la ve, el Señor nos ve, solo que nosotros muchas veces perdemos nuestro enfoque, y yo decía, Señor, entonces tú me estás viendo, y escuchaba la programación, escuchaba lo que el apóstol la proclama, lo del año del retorno, lo que empezaba a ministrar, lo que decía de que esos hijos volvían a casa, de que ese pueblo volvía a casa. Entonces yo me quedaba y decía, Señor, mire que si yo quizás el apóstol me hubiera conocido y en ese tiempo él hubiera empezado a ministrar, hubiera dicho, ay, por la pobre hermana voy a decir todo. Entonces, para darle consuelo, eso hubiera pensado yo, ¿verdad? Pero no. Entonces, y me quedé, digo, Señor, y bueno, hermanos, y pues, creyéndole al Señor, ¿verdad? Creyéndole al Señor, confiando en el Señor, y hemos visto este año, creo que nosotros como pueblo hemos visto muchas cosas. Hemos visto de nuestros hijos, hemos visto de nuestros hermanos, de hogares, de matrimonios, como hemos visto. Entonces, y digo, Dios es fiel. Digo, Dios es fiel, Dios es bueno. A veces ni palabras hay para decirle todo lo que Él es. Entonces, por eso me llamó mucho la atención y decirte, amado hermano, amada hermana, de que no es tarde, de que en medio de nuestros errores, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, que nos levantemos y luchemos, que busquemos al Señor, y que no esos pensamientos no vayan a venir a nuestra mente y decir, no, ¿para qué? No va a valer la pena, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar? Porque créame, amado hermano, que pues vienen esos pensamientos. A mí en su momento me venían y decían, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? Entonces, pero al final yo decía, Señor, al final me importas tú, y digo, estoy por ti. Entonces, que cada uno de nosotros siempre tengamos esa visión de quién es nuestro Dios, de que no pongamos nuestra mirada en el hermano, en la hermana, no, sino en Dios. Todo lo que Él tiene en nuestras vidas, el cuidado que Él tiene, que Él ha tenido, lo que Él nos ha guardado, nos ha cuidado, lo que Él nos ha perdonado, lo que Él ha permanecido y permanece fiel, que nosotros veamos al Señor en todo tiempo.
Entonces, por eso yo les recordaba de esta mujer, de que a pesar de todo lo que se pudo haber levantado en su mente, ella tomó una decisión. Ella tomó una decisión. Y mire, acompáñeme al libro de Deuteronomios, porque también yo le quiero dejar este versículo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Me dice amén cuando ya se encuentre. En este libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dice, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia. Pero mire lo que dice acá, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, aquí también dice a los que le aman. O sea, Dios es fiel, Dios es Dios, Dios guarda su pacto, dice hasta 1000 generaciones, pero dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, es que en medio de todo, que nos mantengamos luchando, levantándonos, guardándonos la palabra, en medio de todo lo que venga. De todo lo que es bueno. Ayer nos hablaban también de todas esas influencias, de todos esos engaños, porque ahorita está todo está en su apogeo, todo para los niños, para los jóvenes, para adultos, para todo, hombre, mujer, todo afuera está. Digo, pero que eso nosotros nos mantengamos, que en medio de las cosas, en medio de nuestras flaquezas, que mantengamos, que busquemos al Señor. A esa mujer, no sabemos, a esa mujer que se encuentra allá a la distancia, en ese hogar, no sabemos esa condición, que esté ahí acusada, que se sienta derrotada, marcada por las circunstancias que esté pasando. Yo, amados hermanos, pues, en esta tarde, ¿verdad?, yo he querido pues compartirles de este mensaje acerca, porque me llamaba mucho esta mujer, de que tomó esa decisión, de que se levantó, de que escuchó, el tiempo en que regresó a casa, de que salió donde estaba. Entonces, y me hacía recordarme a mí, y muchas otras cosas más, amados hermanos, pues cada uno de nosotros hemos pasado diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pero sea pues la gloria para el Señor, para que el Señor sabe, ¿verdad?, que en su tiempo, ¿verdad?, vamos a hacer grandes cosas, ¿verdad?, con esa palabra, ese mensaje, eso que vamos a transmitirle a muchas personas. Entonces, y eso, amados hermanos, en esta tarde yo solo quería recordarte acerca de la fidelidad de Dios, acerca de que Él te dice, yo te he llamado por nombre y tú eres mío, de que el enemigo no ponga esos pensamientos de engaño, de todo lo que venga, de porque hiciste esto, que ya no eres digno, que no te mereces, que por qué, no, que el Señor está ahí. Sí, que podamos nosotros, ¿verdad?, tomar esta palabra. La verdad, amados hermanos, como dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y es verdad, porque acá en lo que el Señor nos ha dejado, hay tanto para el afligido, el abatido, el angustiado, para el amargado. Hay de todo. Es un libro maravilloso, pero nosotros muchas veces no buscamos, no lo leemos. Nos gana el cansancio, nos gana la comodidad, nos ganan los afanes. Y por eso en medio, cuando viene la circunstancia, cuando viene algo a nuestra vida,
Por eso le damos a nuestros pensamientos también, porque hemos olvidado la palabra. Y entonces, amados hermanos, yo en esta tarde he querido transmitirte ese mensaje de que el Señor es fiel, de que Él está ahí, Él no mira tu error, pero también nosotros también tenemos que caminar también diferente, no es decir, porque la bondad del Señor y bueno, no, también nosotros, que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo en nuestras vidas, nuestra mente, cuando algo no está bien, va, que esa palabra venga a nuestra vida y decir, no hija, no hijo, recuerda mi palabra, recuerda. Entonces, y ver, amados hermanos, de que como estas mujeres, ¿va? Al final de todo esto, que regresaron a casa y todo, vemos de que como a Noemí y Ruth, dice, Ruth, bueno, se enamoró del Dios de Noemí, y ver cómo ambas, ¿verdad?, fueron redimidas, ver cómo el cambio, ¿verdad?, de ellas, ver cómo Noemí, una Noemí que cuando llegó y dijo, no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque estoy amargada, el Señor esto y lo otro. Pero ver cómo los capítulos más adelante, ¿verdad?, ver cómo dice que Noemí encontró, ¿verdad?, por medio de Ruth, ¿verdad?, su restaurador, su sustentador, ¿verdad?, su redentor, ¿verdad?, que Noemí, bueno, Ruth se casó con Boaz, y vemos ahí, si ustedes pues siguen leyendo, ellos pues de ahí la descendencia, los hijos y todo, pero ver, amados hermanos, qué hubiera pasado qué historia fuera acá, si digamos Noemí hubiera dicho, ay no, ¿para qué voy a regresar? Todos se van a reír de mí, mejor me quedo aquí donde estoy porque todos ya saben qué pasó y mejor me quedo acá. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Noemí? ¿Qué pudiéramos leer acerca de qué nos pudiera enseñar? Pero no, entonces, amados hermanos, pues el pueblo, jovencitas, hermanas que se encuentran en sus hogares, esta tarde yo solo he querido pues dar ese mensaje de que Dios es fiel, Dios es bueno, que Él no nos llama por nuestros errores o nos recuerda nuestros errores, sino que Él nos llama por nuestro nombre, que Él tiene grandes cosas para nuestra vida. De que sea lo que nosotros pasemos, también hay que estar consciente, ¿va?, de que son decisiones que tomamos, también hay cosas pues que son, digamos, cosas que sembramos, ¿verdad?, también, pero que el Señor a sí mismo permanece fiel. En su gran misericordia, Él permanece fiel. Entonces, siempre animarte, es decir, que te levantes, que en medio de lo que sea, levantarse, no quedarnos ahí, no, aquí estoy, aquí me quedo, y no, sino levantarnos, que tomemos esas decisiones, ¿verdad?, que tomemos esas decisiones de levantarnos, ponernos en pie, seguir adelante, que venzamos esas acusaciones, que venzamos todas esas cosas que vienen a nuestra vida, que no nos llenemos, ¿verdad?, de amargura, de esa queja por las circunstancias que estemos pasando, que no nos llenemos de eso, que no le transmitamos a nuestros hijos, ¿va?, porque lamentablemente muchas veces con nuestros hijos son los primeros que están ahí, los primeros que nosotros pues, les toca a los pobrecitos, ¿verdad? Entonces, pero no, en esta tarde yo quiero nada más recordarle, amado pueblo del Señor, de que Dios está ahí, de que Dios es fiel, de que Dios está con sus brazos abiertos y que Él sí está dispuesto para seguir trabajando en nosotros, de hacer esa obra por ese propósito con el cual Él nos escogió. Desde su palabra dice, desde hace tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, amados hermanos, en esta tarde, pues eso he querido transmitirte, que te vayas con eso en tu corazón, de que
nos levantemos, de que sigamos adelante. Va a decir, hermana, pero yo no he pecado, yo no he cometido nada, yo estoy bien y camino bien y no. Pero también hay cosas, amados hermanos, nosotros en el caminar hay cosas que pues hemos dejado en el Señor, probablemente no estamos como ese primer amor al principio. Ya no deleitamos tanto, el Señor ya no es nuestra desesperación, el Señor ya no es aquello que quizás en medio de todo ni nos importaba el cansancio, llegábamos y buscábamos, lo servíamos, lo buscábamos en oración. También pueden ser esas cosas que en esta tarde, ¿verdad?, nos pongamos delante del Señor, que nos sinceremos, ¿verdad?, nuestro corazón, y que vengamos, ¿verdad?, que el Señor Él va a hacer esa buena obra en nuestra vida, va a cumplir su propósito. Amén. La palabra que Él envía, la palabra va a hacer la obra en nosotros. Eso, amados hermanos, quiero que en esta tarde se pongan de pie. Y amadas hermanas, pues van a pasar al frente, va a sincerarnos, vean nuestro corazón delante del Señor, a ese pueblo que se encuentre allá a la distancia, ¿verdad?, allá en la intimidad de su hogar, allá donde se encuentren, ¿verdad?, en ese cuarto, en esa habitación, ¿verdad?, que podamos nosotros unirnos en esta tarde en oración. Padre, en el nombre de Jesús, sí, bendito Dios, Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor amado, dándote gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor amado, Padre, por seguir hablándonos, Padre, por seguir recordándonos, Señor, tus promesas, Señor, por seguir, Padre, fortaleciendo, Señor, Padre, nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, Padre. Señor, yo bendigo la vida de cada uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, que en esta hora, Señor amado, sean restauradas, Padre, esas cosas, Señor, en cada uno de tus hijos, bendito Dios, Señor. Padre, que podamos tomar, Señor, esas decisiones, bendito Dios, Señor, que podamos, Padre, Señor, Padre, en esta hora, Padre, levantarnos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por seguir obrando en nuestras vidas, Señor, en la de los nuestros, en nuestros hijos, Padre, en tu pueblo, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor. Oramos, bendito Dios, Señor, por este pueblo allá a la distancia, Señor, por esta mujer, Padre, que quizás se encuentre atribulada, Señor, que se encuentre afligida, angustiada, Señor, que la amargura, Señor, ha visitado su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, bendito Dios, Señor, Padre, enviamos tu presencia, Señor, allá en su vida, Padre, Señor, Padre, ten misericordia, llena, bendito Dios, su vida, su corazón, Señor. Ayúdala, Padre, en esos pensamientos, Padre, a esa juventud, Señor amado, Padre, a esa jovencita probablemente, Padre, Señor, que se ha ido de casa, Señor, Padre, te clamamos, Señor, en esta hora, Padre, que puedan volver en sí, Señor amado, Padre, que sus pensamientos, Padre, Señor, sean desatados, Señor, en esta hora, Padre, bendito Dios, te clamamos misericordia, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que se encuentren, Señor, afligidos, Padre, en diversas circunstancias, Padre, Padre, que estén en acusaciones, Padre, que el enemigo, Señor, los esté engañando, bendito Dios, Señor, en esta tarde, Señor, oramos por nuestros hermanos, Señor, bendito Dios, y te clamamos misericordia, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por seguir, bendito Dios, hablándonos, Padre. Gracias, Señor, por
Señor, porque sabemos, Padre, que estamos en tus manos, bendito Dios, que tú, bendito Dios, vas a perfeccionar, Señor, esa obra, Señor, en nosotros, Padre. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor. Sigue obrando, Padre. Sigue obrando, Señor, en tu pueblo, Padre. En mis hermanas, Padre, que no están acá presentes, bendito Dios, Señor. Padre, pero oramos por sus vidas, Señor, por sus matrimonios, Padre. Oramos por tus hijas, Padre. Señor, que llegue esa dulzura, bendito Dios, a sus vidas, Señor. Esa dulzura a sus labios, Padre. Que hayan esos frutos, Señor, dulces, Señor, en ellas, Padre. Que puedan ser de bendición, Padre, para sus esposos, para sus hijos, bendito Dios, Señor. Señor, yo te suplico por tus hijas, por tu pueblo, Señor amado, en esta tarde, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por seguirte mostrando a nuestras vidas, Padre. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, porque sin ti, bendito Dios, Señor, no somos nada, Señor. Padre, gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Bendecimos, Padre, a esa audiencia, Señor. Bendecimos sus vidas, Padre. Señor, allá donde haya llegado, Señor, ese mensaje, Padre, a un hospital, a una cárcel, Señor, a un orfanato, bendito Dios, Señor. Padre, oramos, Señor amado, por este pueblo, por esa alma, bendito Dios, que aún no te conoce, Señor amado, que pueda, bendito Dios, conocerte, Señor, que pueda ser liberada, Señor, esos pensamientos, Padre, esas cadenas, Señor, puedan ser rotas, Padre, que puedan ser libres esas almas, Padre, de toda acusación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor amado, por todo, Señor, por lo bueno, lo grande que tú eres, Padre. Gracias, Señor. No nos cansaremos, bendito Dios, de darte gracias, Señor, por esa fidelidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Cristo. Amén, Señor, y amén, bendito Dios. Gracias. Sí, Dios le bendiga, amados hermanos.